Muy buenas compañeros y compañeras del Bachillerato Internacional. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de interferencias. En concreto vamos a tocar el subtopic 4.4, Wave Behavior, dentro del booklet, y vamos a hablar de estas tres últimas ecuaciones que tenemos aquí, que van a complementar posteriormente a las que comentaré en otro vídeo, en el siguiente, que serán ya ecuaciones del high level, del nivel avanzado, que harán referencia a la difracción de una rendija y a la interferencia dentro de esa única rendija. Bueno, espero que tengáis fuerza y motivación porque desde ya os comento, y no quiero asustar a nadie, que este vídeo y el siguiente posiblemente es lo más complicado que tenéis que estudiar los estudiantes que os enfrentáis a esta asignatura. Y de hecho es una de las cosas más complicadas de explicar. Es un reto, ¿vale? Porque entender el concepto de onda y sus fenómenos, especialmente la interferencia, es muy complicado. Son fenómenos además que no visualizamos en el día a día porque no son fáciles de ver. Entonces, bueno, voy a ir directamente a las conclusiones, no me voy a parar mucho, pero voy a intentar en la medida de lo posible no sacrificar tampoco razonamientos que puedan ser importantes y que os ayuden a entenderlo, ¿vale? Pero bueno, las demostraciones hay que entender que estas ecuaciones son complejas, ¿vale? Entonces son bastante tediosas, son complicadas, son difíciles de entender y no me voy a parar por tanto mucho con lo que es el desarrollo, ¿vale? Así que nada, empezamos. ¿Qué son las interferencias? Bueno, las interferencias básicamente ocurren cuando dos o más ondas se superponen, ¿vale? En física hay un principio muy importante que ya lo comenté en cinemática, que es el principio de superposición, que básicamente dice que cuando tenemos dos efectos vectoriales, el efecto suma es la resultante de los dos, es decir, esos dos efectos se pueden sumar. Y con las ondas sucede lo mismo. Si yo en un punto P como este tengo dos ondas que vienen de distintos focos, o uno y o dos, ocurre que en ese punto P lo que voy a tener es digamos, la unión de esas dos ondas. Entonces pueden suceder dos cosas. Puede suceder una interferencia que se llama constructiva, ¿vale? Y puede suceder una interferencia que se llama destructiva. La interferencia constructiva significa que la nueva onda que se genera se obtiene sumando los efectos de las ondas anteriores, mientras que la destructiva se obtendría restando. Entonces, es muy importante que entendáis que para que haya una interferencia constructiva pura, la diferencia de caminos, que es lo que en el booklet llama path difference, esto que tenéis aquí, ¿vale? Constructive interference, path difference, path difference. Path difference no es más que la diferencia entre las distancias de los puntos, ¿vale? Es decir, la path difference es lo que yo aquí llamo incremento de x, que es x1 menos x2, y para que haya una interferencia constructiva se tiene que cumplir que esa diferencia de caminos sea igual a un múltiplo entero de la longitud de onda, es decir, a n por lambda. Es muy importante que n sea un número entero, es decir, 5, 8, 9, ¿vale? Porque si no es un número entero no tenemos una interferencia constructiva pura. Entonces, si esto sucede, la suma-efecto, que es lo que aquí he pintado como una onda azul, sería la onda resultante. Esa onda azul es la resultante de la suma en cada punto de las amplitudes de las ondas roja y amarilla, respectivamente, ¿vale? Por la contra, la interferencia destructiva es aquella en la que la diferencia de caminos, es decir, incremento de x, es un múltiplo no entero de la longitud de onda, es decir, n más un medio por lambda, y aquí n sí tendría que ser entero también, ¿vale? Pero se tendría que cumplir esta característica. Cuando tenemos una interferencia destructiva, básicamente la amplitud de la onda resultante se va a restar en vez de a sumar, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo rápido para que veáis simplemente un poco cómo se aplica esto. Está sacado de un paper, en concreto del paper 1 de 2018, de mayo, y es una pregunta del test, ¿vale? Entonces dice, dos generadores de ondas situados en las posiciones P y Q, o sea, aquí y aquí, producen ondas de agua con una longitud de onda de 4 centímetros. Bueno, pues esta longitud de onda, como sabéis, estos 4 centímetros serían la lambda, y dice que cada generador, funcionando en solitario, produce una onda que oscila con una amplitud de 3 centímetros, ¿vale? Estas son las amplitudes, es decir, serían tanto la X1 como la X2, que son iguales, en la posición R. Entonces nos pregunta, nos da las distancias, nos dice que PR vale 42 centímetros, es decir, esta distancia de aquí, y que QR vale 60. Y nos pregunta cuál será la amplitud de la onda resultante en R. Bueno, pues para calcular esa amplitud resultante hay que ver si se trata de un punto en el que hay interferencia constructiva o destructiva. Entonces empezamos probando con interferencia constructiva, planteamos esta ecuación, intentamos despejar n, veríamos que n no nos da un número entero, nos da de hecho 4,5. Entonces lo tendremos que hacer con esta ecuación de aquí. Cuando yo hago x1 menos x2, x1 menos x2 es 60 menos 42, que es 18, y 18 vemos que sí que se puede conseguir
planteándolo con esta ecuación de aquí, que si yo pongo n más un medio por la longitud de onda, que es 4, efectivamente la n que me queda tras resolver esa ecuación es un número entero. ¿Qué significa esto? Pues que me está dando un número entero en esta ecuación de aquí, en esta de aquí arriba, de la derecha. Por tanto, estamos ante un borde destructivo. Si estamos ante un borde destructivo, significa que la amplitud de esa zona, en ese punto concreto, va a ser la diferencia entre las amplitudes. Como en este caso las dos ondas tienen la misma amplitud de 3 centímetros, pues la amplitud de la onda en el punto será 3 menos 3, que es 0, que sería una de las opciones que tendréis para marcar en el tipo test. Bueno, teniendo claro ya más o menos lo que es la interferencia, ¿vale? Que aquí ya os digo, daría para hablar bastante. Pasamos a lo que son sus aplicaciones. Es decir, este vídeo va a tratar sobre las aplicaciones de la interferencia. La primera aplicación importante de la interferencia es el experimento de la doble rendija, experimento de Young. Comento primero la doble rendija porque es un poco más sencillo de visualizar que el de la rendija simple, que de hecho solo se toca en el high level. ¿Qué es el experimento de la doble rendija? Bueno, ya lo comenté el otro día. Cuando tenemos una rendija pequeña, cada punto de esta rendija actúa como un foco de difracción y eso implica que a partir de esta rendija se van a generar ondas, tanto en esta como en esta de aquí abajo, y esas ondas van a interferir, va a generar un patrón de interferencia y ese patrón de interferencia lo podemos proyectar en una pantalla, que es esto que está aquí en rojo. Vale, entonces nosotros lo que vamos a ver, no me paro con la distribución, esto se puede tabular, la intensidad se puede graficar, pero lo que me interesa sobre todo en este vídeo es que entendáis que va a haber un patrón de interferencia en el que vamos a ver bordes claros de interferencia constructiva y bordes oscuros de interferencia destructiva que se van a ir alternando. Es decir, yo lo que voy a ver en la pantalla es claros y oscuros, claro, oscuro, que se van a ir alternando, ¿vale? Y se puede demostrar, la demostración, yo os digo, es un poco coñazo, pero básicamente tiene que ver con la diferencia de camino que hay entre este punto de aquí, de esta onda, y este punto de aquí, que fijaos son puntos equivalentes, pero que tienen una diferencia de fase, que aquí es tan chiquitito, no se ve muy bien, es incremento de X. Y entonces cuando ese incremento de X, se puede calcular como D por el seno de teta, donde D es digamos, la distancia entre las dos rendijas, y teta es el ángulo con el que saldría el rayo con respecto a la horizontal, que sería este ángulo de aquí o bien este ángulo de aquí, ¿vale? Es decir, este ángulo de aquí y este de aquí son el mismo. Entonces se producirá una interferencia constructiva cuando esa diferencia de marcha, que es d por el seno de teta, sea un múltiplo entero de la longitud de onda, tal y como acabamos de comentar. En cambio, se producirá una interferencia destructiva cuando d por el seno de teta, que es esa diferencia de marcha, sea n más un medio por la longitud de onda, ¿vale? Se puede demostrar, aunque es complejo, que la diferencia entre dos bordes constructivos o entre dos bordes destructivos viene dado por esta ecuación de aquí, ¿vale? Esa distancia se le llama S, que es la que os he tabulado aquí, y esa distancia S se calcula multiplicando la longitud de onda de la onda por la distancia de las rendijas a la pantalla donde proyectamos el patrón de interferencia y dividido entre la distancia entre las rendijas, ¿vale? Es muy importante, como os he puesto aquí, que vayan todas estas magnitudes, que al final son distancias, que vayan en las mismas unidades, preferiblemente en metros, porque así no nos vamos a confundir al hacer el cálculo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un ejemplo de examen también, sencillito, en este caso también desde el año 2018, del examen del Standard Level, del Paper 2, y una de las preguntas que hacían era un problema de estos de doble rendija y pedía calcular la distancia a la pantalla sabiendo que la longitud de onda de la radiación que penetra es de 633 nanómetros, la separación entre una franja clara y otra oscura es de 4,50 milímetros y la distancia entre las rendijas es de 0,3 milímetros. Bueno, fijaos que, bueno, antes de nada, un nanómetro, como os imagino que ya sabéis, son 10 elevado a menos 9 metros. Y aquí está la trampa del problema, ¿vale? La trampa del problema está en darse cuenta de que me están dando la distancia entre una franja clara y una oscura. Y yo lo que necesito para la fórmula, para la ecuación, en realidad es la distancia entre dos franjas claras o dos oscuras. Es decir, que esta distancia que me están dando aquí de 4,50 en realidad es ese partido por 2, ¿vale? No es ese, es ese medios. Entonces, si yo despejo de mayúscula, que es lo que me pide el problema, que es la distancia entre la pantalla, la distancia a la pantalla, perdón, tendré que darme cuenta de que la S que tengo que meter es 9 milímetros, no 4,5, ¿vale? Porque 9 es el doble de 4,5. Entonces, bueno, si despejamos de aquí la D mayúscula, quedaría que
D mayúscula es S por D minúscula, que es la distancia entre las rendijas, partido por la longitud de onda. Fijaos, aquí he puesto 0,3 por 10 a la menos 3, porque son milímetros, por 9 por 10 a la menos 3, porque también son milímetros, lo divido entre 633 por 10 a la menos 9. Y esto me da un resultado que es 4,27 metros. Es decir, que la pantalla está a 4,27 metros de la doble rendija. ¿Vale? Siguiente cosa relevante. Hablemos ahora de las ondas estacionarias. Muy brevemente, no me voy a parar, ya os he dicho, en las demostraciones. Pero sí que es importante, y esto daría para su propio vídeo entero, daría para hablar bastante además. A los que os gusta la música, vais a ver, ahora vais a asociar automáticamente la aplicación con el mundo real. Una onda estacionaria es una onda que se genera cuando interfieren una onda y su onda reflejada en un medio. O dicho de otra forma un poquito más técnica, cuando se superponen dos ondas que tienen la misma amplitud, que tienen la misma longitud de onda, la misma frecuencia, pero tienen distintos sentidos. Es decir, cuando yo tengo un obstáculo y aquí viene una onda y choca, se genera otra onda, voy a pintarla en rojo, que al interferir con la anterior genera lo que llamamos una onda estacionaria. Se llama onda estacionaria porque da la sensación de que esta onda no avanza, ¿vale? Y no avanza porque hay unos puntos concretos que ahora examinaremos, que se llaman nodos y vientres, que parecen estar fijos, que parecen estar estáticos, ¿vale? La ecuación general de una onda estacionaria, no me paro con la demostración, perdonadme por ello, ¿vale? Si a alguien le interesa que me lo ponga en los comentarios y grabo un vídeo, pero básicamente su ecuación matemática es igual a la posición de la onda es 2 veces la amplitud de las ondas originales por el coseno de k por x por el seno de omega t. Esta k y esta omega ya hemos hablado de qué significan hace 2 vídeos, ¿vale? La k era el número de onda, que era 2pi partido por la longitud de onda, es decir, esto de aquí es 2pi partido por lambda. Y omega ya hemos hablado también, que es la pulsación angular, que sería 2pi por la frecuencia. Vale, aquí lo que me interesa que veáis simplemente, porque con la ecuación rara vez trabajaremos a nivel matemático, pero sí que me interesa que veáis que aquí puede suceder que este coseno se haga cero o que se haga máximo. Cuando este coseno se hace cero, lo que tenemos es que la amplitud, que la elongación, mejor dicho, de la onda en un punto determinado es cero. Y esto ocurre, cuando ocurre esto, a los puntos en los que ocurre que la elongación es cero se les llama nodos, ¿vale? Y son puntos que parecen que están quietos. La onda está vibrando, pero esos puntos están quietos. En cambio, en los puntos en los que la elongación es máxima, implicaría que ese coseno es 1 y, lógicamente, la amplitud, en este caso, valdría 2a. Es decir, en este caso valdría 2a y en el caso de arriba valdría 0, ¿vale? Entonces, se puede demostrar que los nodos y los vientres, igual que los patrones de interferencia que hemos visto antes, se van alternando. Es decir, van nodo, vientre, nodo, vientre, nodo, vientre, ¿vale? Y la distancia entre dos nodos o entre dos vientres consecutivos, es decir, la distancia entre este nodo de aquí y este, por ejemplo, o entre este vientre de aquí y este de aquí, es igual a la mitad de la longitud de onda de la onda. ¿Vale? Mientras que la distancia entre nodo y vientre consecutivos es 1/4 de la longitud de onda. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque una onda estacionaria puede tener fronteras, puede tener obstáculos que impidan que se mueva, y esto condiciona dónde tienen que estar esos nodos y esos vientres. Y esto genera distintas posibilidades de vibración de la onda. ¿Vale? Estas distintas posibilidades están asociadas a lo que llamamos los armónicos. Los armónicos son importantísimos en música, ¿vale? Porque son los que generan las distintas escalas que conocemos cuando tocamos un instrumento. Entonces, ya os digo, esto da para hablar aparte, un vídeo entero, pero no me voy a parar. Lo que sí me interesa, porque lo preguntan, es que sepáis que hay dos tipos de condición frontera. En realidad hay tres, pero dos de ellas son equivalentes. Nosotros podemos tener un tubo que está cerrado por los dos lados o abierto por los dos lados, y esas dos condiciones serían equivalentes, o podemos tener un tubo que está cerrado por un lado y abierto por el otro, ¿vale? Que sería el que es distinto a los demás. Entonces, se puede demostrar que cuando el tubo está cerrado por los dos extremos o abierto por los dos extremos, la longitud de onda de sus posibles armónicos, aquí n representa el número del armónico, hay infinitos, ¿vale? El primer armónico sería el armónico fundamental, que es el que obtengo cuando los nodos, justo, si por ejemplo los dos extremos están cerrados, cuando yo por ejemplo tengo aquí un nodo y aquí otro nodo, o un vientre y otro vientre, y entonces la onda, la cuerda lo que está haciendo, si es una cuerda de guitarra, por ejemplo,
La cuerda lo que está haciendo es, está vibrando y en esos dos puntos está quieta, está subiendo o bajando, para arriba o para abajo, es decir, oscila en bloque, digamos, de alguna forma. Entonces vemos que aquí, si nosotros sabemos que esta distancia tiene que ser lambda medios, ¿no? Porque lo hemos dicho aquí arriba, la distancia tiene que ser lambda medios, aquí vemos que está solo representada la mitad de la onda, pues evidentemente si yo proyecto esto hacia adelante, veré que la longitud de onda es 2 veces la longitud de la cuerda. Y esto lo puedo extrapolar para los distintos armónicos, de tal forma que la longitud de onda del armónico enésimo es 2 veces la longitud de la cuerda entre ese armónico. Por ejemplo, el armónico 1 sería 2L entre 1, 2L. El armónico 2 sería 2L entre 2, y así sucesivamente, ¿vale? Para la frecuencia pasaría lo mismo. Si yo trabajo recordando la ecuación que vimos el otro día de que velocidad es longitud de onda por frecuencia y introduzco esta ecuación, despejo la longitud de onda y la introduzco aquí arriba, llegaré a la ecuación para calcular las frecuencias de esos armónicos. La frecuencia del armónico n es n por la velocidad de propagación de la onda partido por 2 veces la longitud de la cuerda para este caso, ¿vale? ¿Qué pasa si el tubo está abierto por un extremo y está cerrado por otro? Bueno, pues que en este caso, en vez de ser 2L, la longitud es 4L, ¿vale? Es decir, la longitud del enésimo armónico sería 4L partido por N. Y por tanto la frecuencia de ese armónico sería N por V partido por 4. Es muy importante que os deis cuenta que en estos casos la frecuencia sí cambia y depende de la velocidad de propagación, ¿vale? Lo que en este caso no cambia es la longitud de onda, ¿vale? La longitud de onda depende del armónico y depende de las condiciones de frontera, ¿vale? En un test lo preguntaron esto, decían, si se duplica la velocidad, si se consigue duplicar la velocidad de la onda o cambiar la velocidad de la onda, ¿cómo se verá afectada la longitud de onda del armónico y la frecuencia del armónico? Y bueno, había que responder que la frecuencia se duplicará también, aumentará, fijaos que existe una relación directa entre la velocidad y la frecuencia en este caso, pero la longitud de onda del armónico no cambiaría, ¿vale? Que es lo contrario de lo que solemos asociar en ondas. Entonces, bueno, estas fórmulas de los armónicos es muy importante que las sepáis en la teoría, porque como veis en el booklet no aparecen, ¿vale? No aparecen, así que bueno. Nada, el próximo vídeo ya será el último dedicado a ondas, os lo prometo. Ya sé que es un poco coñazo todo esto de las ondas, pero es un tema importante de la física y muy apasionante, la verdad. Así que nada, chicos, espero que estos vídeos os estén sirviendo. Un abrazo muy fuerte y cualquier duda, dejádmela en los comentarios. Y por supuesto, suscribíos y dadme al like. Un abrazo.